Le presté mis ahorros a mi mejor amigo para salvar su negocio. Cuando tuvo éxito me bloqueó como si yo no existiera. Nunca pensé que escribiría algo así sobre Iván. Si me lo hubieran dicho hace unos años, me habría reído en la cara de quien fuera. Porque Iván no era solo mi mejor amigo. Era familia. Nos conocimos en la universidad. Compartimos departamentos baratos, noches sin dormir, fracasos, sueños ridículos y esa promesa silenciosa que se hacen los amigos jóvenes: cuando uno suba, subimos los dos. Yo siempre fui el más estable. No el más brillante, pero sí el constante. Iván, en cambio, era el soñador, carismático, ambicioso, lleno de ideas que sonaban increíbles, pero casi siempre mal ejecutadas. Aún así, yo creía en él. Por eso, cuando me llamó una noche con la voz rota, supe que algo iba mal. Hermano, estoy jodido, me dijo. Si no consigo dinero este mes, el negocio se va a la mierda. Era su restaurante. Su gran sueño. Ese que había presumido en redes, ese en el que yo había trabajado gratis fines de semana para apoyarlo, ese en el que me decía que algún día tendría participación. ¿Cuánto necesitas? Pregunté, sin pensarlo. Silencio. Mucho, respondió. Pero no te preocupes, no te lo pediría si no fuera urgente. Ahí debí parar. Ahí debí hacer preguntas. Ahí debí protegerme. Pero no lo hice. Porque era mi mejor amigo. Me explicó que debía proveedores, renta, permisos. Que estaba a punto de cerrar. Que si el restaurante quebraba, todo su esfuerzo se iría a la basura. Solo necesito un empujón, dijo. Te lo devuelvo en cuanto levante. Te lo juro por mi madre. Esa frase. ¿Te lo juro? Me dio confianza. Le presté todo lo que tenía ahorrado. Una cantidad que a mí me costó años juntar. No fue una transferencia cualquiera. Fue el colchón que me daba seguridad. Eres un hermano, me dijo. Nunca voy a olvidarlo. Yo le creí. Los primeros meses todo parecía normal. Me mandaba fotos del restaurante lleno. Me decía que las cosas estaban mejorando. Que ya pronto me pagaría. Yo no presioné. Nunca lo hice. Porque no quería ser ese amigo. Hasta que algo cambió. Los mensajes se hicieron más cortos. Las respuestas tardías. Las llamadas inexistentes. Pero sus redes. Sus redes estaban llenas de celebraciones. Mesas llenas. Historias brindando. Frases motivacionales sobre nunca rendirse. Y yo. Yo seguía esperando. Un día le escribí algo simple. Oye, ¿cómo vamos con lo del préstamo? Lo vio. No respondió. Pensé que estaba ocupado. Le escribí al día siguiente. Nada. Una semana después, intenté llamarlo. No entró. Ahí sentí el primer nudo en el estómago. No de miedo. De traición anticipada. Pero todavía no sabía lo peor. Porque lo que hizo Iván cuando su negocio por fin tuvo éxito fue algo que jamás imaginé de la persona a la que llamé hermano. Al principio intenté convencerme de que estaba exagerando. Que Iván estaba ocupado. Que el éxito trae estrés. Que no todo silencio es mala intención. Eso me repetía, porque aceptar la otra posibilidad dolía demasiado. Pasaron 2 semanas sin respuesta. 2 semanas en las que yo veía, casi a diario, historias del restaurante lleno. Clientes felices. Influencers recomendándolo. Iván sonriendo detrás de la barra como si hubiera ganado la lotería. Y quizás la había ganado. Con mi dinero. Una noche, después de un día pesado en el trabajo, decidí escribirle algo más directo. No agresivo. No acusatorio. Solo honesto. Hermano, me alegra ver que el restaurante va bien. Cuando tengas chance, hablemos de cómo y cuándo me puedes ir devolviendo el préstamo. Lo leyó a los pocos minutos. Y no respondió. Ahí fue cuando la ansiedad empezó a transformarse en otra cosa. No miedo. No tristeza. Desconfianza. Al día siguiente, me topé con un conocido en común, Mauricio, que casualmente había ido al restaurante. Oye, el lugar de Iván está brutal, me dijo. Le está yendo increíble. Forcé una sonrisa. Sí, me alegra por él. Mauricio se quedó mirándome unos segundos y soltó, sin mala intención. Deberías pasar por ahí. Iván anda diciendo que ahora sí estar en otra liga. Esa frase me cayó mal. Muy mal. No porque le fuera bien. Sino porque sonaba a alguien que ya no miraba hacia atrás. Decidí ir al restaurante. No para reclamar. No para armar un escándalo. Solo para verlo a los ojos. Para sentir si todavía estaba hablando con el mismo amigo, o con alguien que ya había decidido olvidarme. Entré un viernes por la noche. Estaba lleno. Esperé. Me senté.
Pedí una bebida. Iván me vio desde la barra. Lo supe porque nuestras miradas se cruzaron. Él se congeló un segundo, y luego miró hacia otro lado. No vino. Pasaron 20 minutos. 30. 40. Nada. Cuando finalmente se acercó, no fue con la sonrisa de siempre. «Hey, ¿qué haces aquí?», me dijo, incómodo. «Vine a verte», respondí. Pensé que podríamos hablar. Miró alrededor, nervioso. «Ahora no puedo, estoy a full». «Escríbeme luego, ¿sí?». Ese luego sonó igual que una puerta cerrándose. «Iván», le dije, «solo quería saber cuándo podemos ver lo del dinero». Su expresión cambió. Se endureció. «¿Aquí?», preguntó en voz baja. «No es el lugar». «Entonces dime cuándo», insistí. Suspiró, molesto. «Hermano, ahorita no estoy para eso. Apenas estoy estabilizando todo». «Entiendo», respondí. «Pero llevo meses esperando». Me miró como si yo fuera el problema. «No seas intenso», dijo. «Ya te pagaré». Esa palabra. Otra vez. Intenso. Como si pedir lo que es tuyo fuera una falta de respeto. Se fue sin despedirse. Me quedé ahí sentado, con la bebida intacta, sintiendo algo que nunca había sentido con él. Vergüenza ajena, y decepción pura. Esa noche, al llegar a casa, revisé el celular. Tenía un mensaje suyo. «No me presiones frente a la gente. No queda bien». No preguntó cómo estaba. No dijo gracias. No mencionó el dinero. Solo cuidó su imagen. Le respondí. «Nunca quise presionarte. Solo necesito claridad». No volvió a contestar. Al día siguiente, intenté escribirle otra vez. La app no cargó su foto. Pensé que era un error. Reinicié el teléfono. Nada. Entré a sus redes. Perfil no disponible. Intenté llamarlo. La llamada no entró. Ahí lo entendí. Me había bloqueado. Mi mejor amigo. El tipo al que le presté mis ahorros para salvar su sueño. Me bloqueó. Cuando ya no me necesitaba. Me senté en la cama, con el celular en la mano, y sentí un vacío enorme. No solo por el dinero, sino por la certeza brutal de que para él, yo había sido solo un puente. Y cuando ya estaba del otro lado, decidió quemarlo. Pero lo que Iván no sabía era que bloquearme no borraba lo que había pasado. Ni lo que yo sabía. Ni lo que estaba a punto de hacer. Porque si él pensó que desaparecer era el final, estaba muy equivocado. Cuando confirmé que Iván me había bloqueado, no reaccioné de inmediato. No grité. No lancé el teléfono. No escribí desde otro número como haría alguien desesperado. Me quedé sentado, en silencio, mirando la pantalla apagada. Y fue en ese silencio donde entendí algo que dolió más que el dinero perdido. Para él, nuestra amistad había tenido fecha de caducidad. Recordé cada momento en el que estuve ahí cuando nadie más lo estaba. Las veces que le presté dinero pequeño antes de este gran préstamo. Las noches escuchándolo quejarse de socios que lo abandonaron. Los fines de semana trabajando gratis en su local hasta que despeguemos. Siempre con la misma promesa implícita. Cuando me vaya bien, no me voy a olvidar de ti. Qué fácil es decir eso cuando estás abajo. Pasaron 2 días sin que pudiera contactarlo. 2 días en los que mi cabeza iba y venía entre la incredulidad y la rabia contenida. No tanto por el dinero, aunque dolía, sino por la forma. Bloquearme fue una decisión fría. No fue impulsiva. Fue calculada. Fue decir, ya no te necesito, y no quiero darte explicaciones. Hablé con Mauricio otra vez. No para chismear, sino porque necesitaba confirmar que no estaba loco. Sí, Iván anda raro, me dijo. Se le subió un poco el éxito. Dice que ahora tiene que cuidar su energía y alejarse de gente negativa. Negativa. Así me había convertido yo. En alguien negativo por pedir lo que era mío. Me di cuenta entonces de que Iván ya se había contado su propia historia. Una donde él era el genio que triunfó solo. Y yo era una molestia del pasado. Y en su cabeza, bloquearme era coherente con ese relato. Esa noche abrí la carpeta donde guardaba los comprobantes. Las transferencias. Los mensajes donde hablábamos del préstamo. Los audios donde me prometía fechas. No lo hice con intención de venganza. Lo hice porque necesitaba una cosa muy clara. No estaba loco. No estaba exagerando. No me lo había imaginado. Todo estaba ahí. Y entonces llegó el mensaje que terminó de romper cualquier duda que me quedara. De un número desconocido. Oye, Iván dice que por ahora no puede pagarte. Que no seas dramático. Ni siquiera tuvo el valor de escribirme él. Mandó a alguien más.
Ahí sentí algo definitivo cerrarse dentro de mí. No era odio. Era respeto propio. Decidí algo importante esa noche. No iba a rogar. No iba a suplicar. No iba a mendigar lo que me debían. Si Iván quería actuar como si yo no existiera, yo iba a actuar como alguien que ya no confía, pero tampoco se deja pisotear. No iba a hacer ruido. No iba a exponerlo en redes. No iba a buscar peleas públicas. Pero tampoco iba a desaparecer como él esperaba. Porque cuando alguien te bloquea para no pagar una deuda, no está huyendo del conflicto. Está admitiendo culpa. Y yo tenía paciencia. Mucha. Lo que vino después, las consecuencias reales, el momento en que el éxito dejó de ser tan cómodo para él, ya no fue parte de ese gran post inicial. Eso vino después. En las actualizaciones. Y si algo aprendí de todo esto es que perder dinero duele. Pero perder la ilusión de una amistad te cambia para siempre. Actualización 1. El bloqueo fue el cierre definitivo de algo que yo todavía intentaba salvar en mi cabeza. No la amistad, esa ya estaba muerta, sino la idea de que Iván iba a entrar en razón. Pasé varios días en un estado raro. No estaba furioso todo el tiempo. Tampoco estaba triste de forma constante. Era más bien una mezcla incómoda de lucidez y duelo. Como cuando aceptas que alguien que conocías ya no existe, y tienes que aprender a relacionarte con su ausencia. Lo primero que hice fue dejar de perseguirlo mentalmente. Eso fue más difícil que aceptar la pérdida del dinero. Porque mi cabeza no paraba. ¿Y si le escribo desde otro número? ¿Y si voy otra vez al restaurante? ¿Y si hablo con alguien más cercano a él? Pero cada y si que terminaba en el mismo lugar. Humillación. Y ya había tenido suficiente de eso. Así que tomé una decisión simple, pero dura. Iba a proceder como adulto, no como amigo herido. No para vengarme. No para hacer escándalo. Sino para protegerme. Poner todo en orden fue más doloroso de lo que pensé. Me senté una tarde entera a revisar cada transferencia. Cada fecha. Cada conversación. No porque dudara de mí, sino porque necesitaba ver la historia completa sin filtros emocionales. Ahí fue cuando algo me golpeó fuerte. Iván nunca habló de devolver el dinero con urgencia. Siempre usó palabras vagas, cuando esto se estabilice, en cuanto levante, ya casi. Yo fui quien llenó los silencios con confianza. Y eso también fue mi responsabilidad. Aceptar eso dolió, pero me dio poder. Porque ya no estaba esperando nada de él. Estaba actuando desde mí. Consulté con un abogado. No con rabia, sino con serenidad. No eres el primero, me dijo. Ni serás el último. Pero tienes opciones. Opciones. Esa palabra me devolvió algo que había perdido desde que me bloqueó. Control. El miedo que no dije en voz alta. Hubo algo que no le conté a nadie durante semanas. Tenía miedo. No de Iván. No del conflicto. Tenía miedo de enfrentar la verdad completa. Que había perdido a mi mejor amigo y una suma importante de dinero. Por confiar demasiado. Ese tipo de miedo no te paraliza, te avergüenza. Pero cuando lo nombré, aunque fuera solo para mí, empezó a perder fuerza. Y ahí pasó algo curioso. Mientras yo ordenaba mis ideas, Iván empezó a cometer errores. Pequeños. Inofensivos, al principio. Empezó a hablar de más. A presumir demasiado. A contar historias donde él era el único héroe. Y cuando alguien se cree intocable, suele bajar la guardia. No hice nada visible, y eso fue lo que más le afectó. No lo contacté. No lo confronté. No lo expuse. Seguí con mi vida. Y créanme cuando digo esto. Nada desconcierta más a alguien que te usa, que ver que ya no lo necesitas. Porque aunque me bloqueó, Iván seguía preguntando por mí. Lo supe por terceros. Oye, ¿ya hablaste con él? Le preguntó a alguien. No, le respondieron. Él está tranquilo, en lo suyo. Eso no encajaba en su narrativa. Yo debía estar rogando. Insistiendo. Molesto. No en silencio. Ese silencio empezó a pesarle más que cualquier reclamo. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el inicio del giro. Porque cuando el éxito se construye sobre favores no saldados, tarde o temprano, las cuentas vuelven. Actualización 2. Durante semanas, no pasó nada visible. Y, curiosamente, eso fue lo que más me inquietó al principio. Uno tiende a creer que cuando alguien te debe dinero y te bloquea, el conflicto estalla rápido, llamadas, amenazas, mensajes cruzados, escenas incómodas. Pero no. En la vida real, el problema suele crecer en silencio, como una grieta que se abre detrás de la pared, hasta que un día todo se viene abajo. Yo seguí con mi rutina. Trabajo, casa, ejercicio, dormir. Nada heroico. Nada espectacular.
Pero por dentro estaba cambiando. Ya no pensaba en Iván como mi amigo que se equivocó. Ahora lo veía como lo que era. Alguien que había tomado una decisión consciente de sacar a una persona de su vida para no rendir cuentas. Y cuando aceptas eso, dejas de idealizar. El primer signo de que algo no iba bien. Una tarde recibí una llamada de un número que no tenía guardado. No contesté. A los minutos, un mensaje. Soy Carla, la contadora de Iván. Necesito hablar contigo. Leí el mensaje 2 veces. No era casualidad. No era un error. Si la contadora del negocio quería hablar conmigo, significaba una sola cosa. Mi nombre había vuelto a aparecer donde Iván creyó haberlo borrado. Respondí con cautela. Dime. Tardó en contestar. Estoy revisando algunos movimientos antiguos del negocio y apareces como acreedor. Iván me dijo que ya habían arreglado eso, pero no veo comprobantes. Acreedor. Esa palabra me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. No, amigo. No, por favor. No da apoyo. Acreedor. Le respondí. No, no está arreglado. Y nunca lo estuvo. No entré en detalles. No era necesario. Carla me agradeció y dijo que revisaría el tema. Colgué, y me quedé quieto. No sentí euforia. Sentí algo mucho más sólido. Certeza. El mensaje que Iván juró no enviar. Esa misma noche, después de semanas de silencio absoluto, mi celular vibró. Un número desconocido. ¿Podemos hablar? No hacía falta preguntar quién era. Me quedé mirando la pantalla largo rato. No por miedo. No por duda. Por ironía. Respondí con una sola palabra. ¿Ahora? Pasaron varios minutos. Es importante. Claro que lo era. La conversación incómoda. No me llamó. Me mandó audios. Su voz sonaba distinta. Menos segura. Menos altiva. Hermano, sé que las cosas se salieron de control. No era mi intención bloquearte, solo necesitaba tiempo. Me sentí presionado. Tiempo. Otra vez esa palabra. Respondí por texto. El tiempo no borra las deudas, Iván. Tardó en contestar. No seas así, sabes que te voy a pagar. Solo que ahora estoy ajustando cosas. Leí el mensaje con calma. Me bloqueaste, respondí. Eso no es ajustar cosas. Eso es huir. Silencio. Luego otro audio. No exageres. Estaba saturado. Todo el mundo me pedía cosas. Ahí entendí algo clave. En su cabeza, yo era todo el mundo. Un ruido más. Le respondí. No te escribí para discutir. Te escribí para que sepas que el tema sigue abierto. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó. Y ahí fui claro, sin amenazas, sin drama. Que el dinero no desapareció solo porque me bloqueaste. Y que hay personas revisando cosas que tú creí cerradas. No mencioné abogados. No mencioné demandas. No levanté la voz. No hizo falta. El quiebre definitivo. Su respuesta llegó tarde en la noche. No pensé que llegarías a esto. Me quedé mirando esa frase. Llegar a esto. Como si pedir lo que es tuyo fuera cruzar una línea. Le respondí. Tú llegaste a esto cuando decidiste que yo no merecía ni una respuesta. No hubo respuesta después de eso. Pero ya no importaba. Porque ese día Iván entendió algo que yo había aprendido antes. Bloquear a alguien no cancela la realidad. Solo la posterga. Y aunque todavía no sabía cómo iba a terminar todo. Ya estaba claro que su éxito tenía una grieta. Una que él mismo había creado. Actualización 3. Después de aquel intercambio incómodo, no volví a saber nada de Iván durante varios días. No mensajes. No llamadas. No audios con excusas nuevas. Pero el silencio ya no era el mismo. Antes era un silencio de soberbia. Ahora era uno de cuidado. Yo seguí con mi vida. No porque me diera igual, sino porque entendí que mi tranquilidad ya no podía depender de su voluntad. Volví a enfocarme en el trabajo, retomé hábitos que había dejado, y por primera vez en meses, dormía sin despertarme pensando en qué más debía hacer para que alguien cumpliera su palabra. Y entonces, empezaron a llegar las señales. El rumor que no quise creer al principio. Una tarde, Mauricio me escribió. Oye, ¿todo bien con Iván? Ese todo bien ya no sonaba casual. ¿Por qué? Pregunté. Tardó en contestar. Dicen que el restaurante anda raro. Que hay proveedores molestos. Leí el mensaje 2 veces. No sentí alegría. Tampoco sorpresa. Sentí una mezcla incómoda de tristeza y confirmación.
Porque cuando alguien construye su éxito pisando acuerdos, no tarda en repetir el patrón con otros. Las piezas empezaron a encajar. En los días siguientes, escuché versiones parecidas por distintos lados. Nada oficial. Nada dramático aún. Pero consistente. Un proveedor al que no le pagaron a tiempo. Un socio menor que se fue molesto. Un empleado que renunció sin avisar. Iván seguía subiendo historias, claro. Luces, copas, frases motivacionales. Pero ahora se sentían forzadas. Demasiado. Como si estuviera gritando todo va bien para convencerse a sí mismo. Yo no comenté nada. No compartí nada. No hice llamadas innecesarias. Porque aprendí algo importante. Cuando alguien empieza a caer por sus propias decisiones, lo peor que puedes hacer es empujarlo, la caída sola hace ruido suficiente. El mensaje que lo cambió todo. Una noche, cerca de las 11, mi celular vibró. Iván. No desde un número desconocido. Desde el suyo. No lo había desbloqueado. Había creado un nuevo chat. Necesitamos hablar. En serio. Me quedé mirando la pantalla. No sentí urgencia. No sentí presión. Respondí al rato. Dime. Tardó varios minutos en escribir. Las cosas no están tan bien como parecen. Ahí estaba. La primera grieta dicha en voz alta. Nunca lo están cuando empiezan así, respondí. Me mandó un audio. Su voz ya no era la del tipo seguro detrás de la barra. Sonaba cansada. Tensa. Se me juntaron varias cosas, pagos, ajustes, errores, dijo. Y necesito tiempo. Tiempo. Otra vez. Iván, escribí, ya hablamos de eso. Silencio. Luego. No estoy diciendo que no te vaya a pagar. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fui claro. El problema no es solo el dinero. ¿Entonces qué? Preguntó. El problema es que me bloqueaste para no dar la cara. Tardó en contestar. No supe manejarlo. No era una disculpa. Era una admisión. Lo que entendí esa noche. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad, pensando en todo. No sentí lástima. Tampoco orgullo. Sentí algo más maduro. Responsabilidad emocional. Yo no quería que le fuera mal. Nunca quise eso. Pero tampoco iba a cargar con las consecuencias de decisiones que no tomé. Y ahí fue cuando me hice una promesa silenciosa. No iba a perseguir justicia emocional. Iba a buscar claridad real. Porque cuando el dinero se mezcla con la amistad y uno de los dos decide desaparecer, lo único que queda es dejar que la realidad haga su trabajo. Y créanme, la realidad es paciente. Lo que vino después ya no fue rumor. Ya no fue incomodidad. Fue el momento en que el éxito de Iván dejó de ser intocable. Y yo tuve que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Actualización 4. No pasó mucho tiempo después de ese último mensaje para que Iván volviera a buscarme. Pero esta vez no fue con rodeos. Ni con excusas vagas. Ni con silencios calculados. Esta vez fue directo. Me escribió un lunes por la mañana, cuando yo ya estaba en el trabajo. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo en persona. Leí el mensaje varias veces. No porque dudara de la respuesta, sino porque quería estar seguro de por qué iba a responder lo que iba a responder. Acepté. No por él. Por mí. El reencuentro que nunca quise tener. Quedamos en un café pequeño, lejos del restaurante. Llegué primero. No por ansiedad, sino por costumbre. Cuando Iván entró, casi no lo reconocí. No estaba derrotado, pero sí desgastado. Ojeras marcadas. La postura encorvada. Ese brillo de seguridad que siempre tuvo, apagado. Se sentó frente a mí y no supo qué decir durante varios segundos. Gracias por venir, dijo al fin. Dime, respondí, sin dureza, pero sin cercanía. Respiró hondo. La cagué, admitió. Contigo. Con el negocio. Con varias personas. Esa frase, dicha meses atrás, habría significado mucho. Ahora, solo era necesaria. Me bloqueaste, le recordé. Eso no fue un error. Fue una decisión. Asintió. Tenía miedo, dijo. Pensé que si desaparecía, el problema se diluía. Los problemas no se diluyen, respondí. Se acumulan. Iván bajó la mirada. Necesito ayuda, dijo finalmente. No dinero, no ahora. Tiempo. Un plan. No sé. Ahí fue cuando sentí el verdadero peso del momento. No era venganza lo que estaba en juego. Era identidad. ¿Quién iba a ser yo en esta historia? La tentación de ser el de antes.
Hubo un instante, muy breve, en el que pensé en ayudarlo como antes. En sentarme con él, hacer números, pensar estrategias, cargar una vez más con algo que no me correspondía. Porque eso era lo fácil para mí. Ser el que arregla. El que sostiene. El que entiende. Pero también recordé algo importante. Cada vez que lo hice, él aprendió que podía volver a fallar. Lo miré a los ojos. Iván, te voy a decir algo que no te va a gustar. Asintió, resignado. No puedo ayudarte como antes. Tragó saliva. ¿Ni siquiera ahora? Ahora menos que nunca, respondí. Porque ahora ya sé lo que pasa cuando te ayudo y tú decides desaparecer. El silencio fue largo. Pesado. Entonces, ¿me vas a dejar caer? Preguntó. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No, dije. No te estoy empujando. Tampoco te estoy sosteniendo. Te estoy dejando enfrentar lo que tú creaste. No levanté la voz. No lo juzgué. Solo fui honesto. La deuda, dicha sin rodeos. Antes de irnos, saqué el tema que llevaba meses flotando entre nosotros. Hay algo que no cambia, le dije. El dinero sigue pendiente. Asintió lentamente. Lo sé. Y no lo voy a olvidar, añadí. Pero tampoco lo voy a usar como arma. Solo quiero claridad. Te voy a pagar, dijo. No sé cómo ni cuándo exactamente, pero lo voy a hacer. Lo miré con calma. Eso ya no depende de mí. Nos levantamos. No hubo abrazo. No hubo promesas nuevas. Solo una despedida breve, incómoda, real. Lo que quedó después. Caminé de regreso a casa con una sensación extraña. No era alivio total. No era tristeza profunda. Era coherencia. Por primera vez desde que empezó todo, actué alineado conmigo. Sin rabia. Sin culpa. Sin necesidad de quedar bien. Entendí que ayudar no siempre es amar. Y que a veces, el mayor acto de respeto propio es no salvar a quien te hundió para mantenerse a flote. No sé cómo terminará la historia de Iván. No sé si su negocio sobrevivirá. No sé si algún día veré ese dinero de vuelta. Pero sí sé algo con certeza. Recuperé algo mucho más valioso que el dinero. Mi capacidad de poner límites, incluso con quien un día llamé hermano. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el cierre era real.